A pesar de no tener formación universitaria, Joan Amades dedicó toda su vida al estudio. Su interés por recopilar todo tipo de costumbres y tradiciones catalanas está muy relacionado con su afición al excursionismo, una actividad con muchos adeptos en la Cataluña de hace 100 años, especialmente en su vertiente científica. Estamos en las primeras décadas del siglo XX. Debemos imaginarnos un Joan Amades recorriendo los rincones más ocultos y perdidos de Cataluña, a pie o a lomos de un burro, con un bloc de notas en la mano donde apunta todo lo que ve, todo lo que oye, todo lo que le explican. Nada escapa a sus sentidos. Con espíritu romántico, busca las raíces del pueblo catalán entre la sociedad obrera y campesina, donde cree que reside la verdad más profunda del ser. Durante sus escapadas a la naturaleza, crea a su alrededor una red de informadores locales que le explican historias, leyendas, tradiciones, costumbres, a la vez que se pone en contacto con estudiosos del folclore de todo el mundo. Recopila datos y escribe casi obsesivamente. Su obra es ingente, aunque a menudo se le ha acusado de ser poco riguroso y sistemático, y de querer abarcar demasiados campos de investigación. Después de muchos años de publicar una gran cantidad de recopilaciones, artículos y libros, el Costumari català se erige como su obra cumbre.